Gente, esta es la parte número 3 de Traicionado por las 8 Emperatrices. Si no te has visto las anteriores dos partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Ahora sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa donde aquel chico que luchaba con Liu Ye pensaba que no cree que este pueda esquivar aquel último ataque suyo con la técnica de espada de Xixia. Sin embargo, pasando a gran velocidad a su lado y apareciendo a sus espaldas, el protagonista lo esquivó, sorprendiendo por completo a Lin Hu. Lin Hu solamente pudo ver cómo el puño de Liu Ye se acercaba, mientras le decía que debía observar bien porque solo lo mostrará una vez. Liu Ye estaba agarrando a Lin Hu por el pecho para arrojarlo lejos. Tras recomponerse, el protagonista de inmediato le comentó que si acaso quería continuar con aquel duelo. Lin Hu comentó que en técnica el protagonista le superaba, sin embargo su capacidad de comprensión era mayor. El protagonista se sorprendió por el ego y la arrogancia de Lin Hu y le preguntó que a qué se refiere con eso. Lin Hu de inmediato atacó, explicando que se refiere al arte de la espada del resplandor carmesí. Ya este había descifrado la segunda postura. Cuando los ataques de la espada del resplandor carmesí de Lin Hu se acercaban a Liu Ye permanecía inmutable, comentando que realmente aquel chico tenía una gran perspicacia. Y con un solo balanceo de su mano terminó quebrando por completo el ataque de Lin Hu. Lin Hu ya no sabía qué hacer. Claramente aquello era impresionante. Su mejor ataque fue bloqueado con solo un balanceo de su palma. Tras dejarlo sin palabras, Liu Ye le preguntó a Lin Hu que si acaso podían dar aquello por terminado. Lin Hu sabía que no tenía chances de ganar y comentó que había perdido, que con tal fuerza el futuro del protagonista estaba destinado a superar el de él. El protagonista simplemente intentó apaciguar la tristeza de Lin Hu comentando que debía no preocuparse. Si alguien pregunta, el protagonista dirá que lucharon durante 10 intensos asaltos y que a este logró una victoria por los pelos. Lin Hu comentó al protagonista que era un buen tipo y que acordara de él en el futuro. Y así, Lin Hu simplemente se marchó, sin haber cumplido lo que prometió a Hong Lin. De pronto en el lugar apareció Xu Lin, diciendo a Liu Ye que por fin salió de su reclusión. Lin Hu se sorprendió mirando a Xu Lin y preguntó que si acaso en el pico Bailan solamente existían bellezas. Pero ignorando por completo a Xu Lin, Liu Ye se metió de nuevo a su habitación. Fuera de la misma, Xu Lin permaneció arrodillada gritando a Liu Ye que por qué vuelve a cerrarle la puerta en la cara. Lin Hu se acercó a Xu Lin y le comentó que había más peces en el mar, que si el protagonista no quería verla, preguntó que por qué empeñarse en un solo árbol. Le pidió que se valore un poco más. Sin embargo, ignorando por completo a Lin Hu, Xu Lin continuaba diciendo a Liu Ye que si acaso ni siquiera podía abrir su puerta para mirarla una vez. Mirando la situación, Lin Hu comenzó a marcharse mientras pensaba que no debía preocuparse por eso. Xu Lin era bastante guapa, sin embargo, era una lástima según él que fuese ciega, pues él, Lin Hu, era bastante apuesto y talentoso. Sin embargo, Xu Lin ni siquiera le observaba. Por otra parte, volvemos con Hong Lin, quien se encontraba entrenando, cuando de pronto escuchó a Lin Hu decir que perdió contra Liu Ye. Hong Lin le comentó que ya se lo había dicho, no puede derrotar a Liu Ye. Lin Hu le explicó, sentado en un tronco, que el protagonista no le parecía un mal tipo, no era tan terrible como ella decía. Hong Lin, riéndose, comentó que el protagonista es amable con los hombres, sin embargo con las mujeres era otra historia. Lin Hu preguntó a Hong Lin que si acaso tanto lo conoce, pues un momento atrás vio a una chica arrodillada frente a la puerta de Liu Ye, sin embargo él se negó a salir. Hong Lin de inmediato preguntó que cómo era esa chica, que cómo se llamaba. De inmediato, Lin Hu explicó que aquella chica era hermosa y dijo llamarse Lin Er. Esto sorprendió bastante a Hong Lin, preguntándose que por qué Xu Lin regresó, que ahora qué iba a hacer. Esta dando vueltas comenzó a preguntarse qué hacer, pues no podía no tener celos.
Ella no era de las que se colocan celosas. Le parecía ridículo incluso. Preguntaba que cómo podría tener celos por culpa del protagonista, si principalmente busca alejarse de él. Lin-Hu, mirando la situación en la que quedó Hong-Lin, de inmediato se preguntó que si acaso Hong-Lin también era mujer del protagonista. Allí entendió que entonces no debía culparle por no ser un caballero. Sacando su espada, comentó a Hong-Lin que ya cumplió su promesa de desafiar a Liu Ye. Ahora le tocaba a ella entrenar con él. Hong-Lin, negándose, le comentó que ni siquiera logró vencer a Liu Ye, por lo que prácticamente no contaba como haber ganado el derecho a luchar con ella. Sin embargo, Lin-Hu le gritó que no le importaba, que desafió al protagonista solo por ella, así que tenía que hacerse responsable. Esta comentó que estaba bien, que era hora de que aquel tipo pierda toda esperanza, y comentó que ella no sería tan blanda con él como lo fue el protagonista. Media hora después, Lin-Hu quedó todo golpeado. La paliza que le dio a una antigua emperatriz fue anormal, y esta aprovechó para desahogar su ira, comentándole a Lin-Hu que no debía volver a interrumpir su cultivo y le ordenó marcharse de inmediato. Derrotado, Lin-Hu preguntó que si acaso todos en el pico Bailan son unos monstruos. Preguntaba que por qué cada uno era más despiadado que el anterior. Juraba volver a por venganza. Sin embargo, en la mente de Hong-Lin solamente rondaba la pregunta de que por qué Xu-Lin, una de las que más odiaba al protagonista, volvió con él. Esta de inmediato comenzó a correr. Sabía que debía ir a ver a Xu-Lin, pues esta ya no le importaba siquiera estar castigada. Mientras tanto, Xu-Lin continuaba frente a la casa del protagonista diciendo que fue su culpa. Ella pedía ser perdonada, cuando de pronto la puerta en la habitación del protagonista se abrió. Esta se sorprendió, pues no lo veía por ningún lado, y de inmediato comprendió que el protagonista, Liu Ye, había desaparecido. Cuando de pronto Hong-Lin apareció detrás de Xu-Lin diciendo que el protagonista ya ni siquiera estaba allí, que porque la misma sigue arrodillada. Llorando, Xu-Lin explicó que aunque el protagonista no esté allí, ella continuará de esa forma hasta que él vuelva y le preste atención. Todo esto le decía mientras sus ojos lloraban. Hong-Lin, tomando la mano de Xu-Lin, le comentó que debía dejar de humillarse. Debía levantarse, pues como cultivadoras tenían dignidad. Preguntaba que por qué demonios tendría ella que arrodillarse ante él. Sin embargo, Xu-Lin, quitando su mano de la mano de Hong-Lin, comentó que ésta se equivocó. Le dio al protagonista el veneno del cadáver celestial, y aquel era el castigo que ella merece. Cuando de pronto la hermana Bai, maestra del protagonista, apareció y comentó a Xu-Lin que eso ya era cosa del pasado, ahora todo empezaba de cero, no tenía por qué culparse más. Sin embargo, Xu-Lin comentaba que no era cierto, ella no lo entendía, pues el veneno del cadáver celestial no se puede purgar, permanecerá en el cuerpo del protagonista para siempre y no existe una cura. Hong-Lin de inmediato, asustada, preguntó que si acaso quiere decir que ese veneno regresó con el protagonista en el tiempo. Tal parece ser que la hermana Bai también volvió en el tiempo con el protagonista. Esta, es un poco confuso, sin embargo comentó que entonces la píldora del retorno al origen de grado perfecto. Xu-Lin explicó que así que el protagonista no se llevó la píldora por egoísmo, fue porque el veneno brotó y consumió la mitad de su fuerza. De inmediato, Hong-Lin comentó a Xu-Lin que lo sentía bastante. De inmediato la hermana Bai preguntó que si será que todas juzgaron mal al protagonista. Ella se preguntaba en dónde estaba, pero por otra parte en la montaña trasera de la secta Dadao. El sistema comentaba al protagonista que las tres estaban esperando que el protagonista volviera. Sin embargo, este prefirió simplemente ignorarlas, comentando que aquel lugar era más tranquilo así que cultivaría allí mismo. Este comentaba que sin excepciones ya le había quedado claro que las mujeres para él eran un obstáculo hacia el gran Dao. El sistema preguntaba al protagonista que cuánto tiempo
planeaba quedarse allí. El protagonista explicó que se quedaría allí hasta que alcance el nivel 13 del reino del núcleo de esencia Yuandan, antes de que comience el torneo de discípulos en septiembre, pues este debía obtener el derecho de entrar a la sala del tesoro del Gran Dao. 3 meses después, por una orden superior de la secta del Gran Dao, los líderes de cada pico debían llevar a los discípulos de la generación 92 a la plaza. Mientras iba en camino, el protagonista decía que en marcha debía ir el pico Bailán. Sin embargo, de pronto se detuvo, pues se percató de que frente a él se encontraba Hong Lin. Bueno, Xulin, al igual que la hermana Bai. Cuando Xulin se percató de la presencia del protagonista, esta de inmediato intentó llamar su atención. Incluso Hong Lin parece haber entendido lo pasado y pedía perdón al protagonista al igual que Xulin. Incluso la hermana Bai estaba a punto de llamar esposo al protagonista intentando pedirle perdón, pero este simplemente se marchó. La gente preguntaba que qué estaba pasando, pues la belleza suprema estaban disculpándose con el mismo hombre al mismo tiempo. Aquello les parecía indignante, pero el protagonista simplemente les pidió largarse. Sin rechistar, Hong Lin se marchó diciendo que si el prota dice que se larguen, se largaban. Lo mismo hizo la hermana Bai diciendo que estaba agotada y se marcharía. Sin embargo, Xulin continuaba frente al protagonista llamándolo joven amo. Todos los hombres estaban sorprendidos, decían que el protagonista era un héroe, el ejemplo a seguir de su estirpe. Estos llamaban maestro al protagonista y le pedían que aceptase su respeto. Sin embargo, un superior gritó a todos que debían hacer silencio y quedarse en sus lugares, pues debían darle la bienvenida al vicesoberano para que presente su discurso. El vicesoberano de la secta comenzó a hablar explicando que el Gran Dao era inmenso, la humanidad era resplandeciente, el cielo tiene 4 estaciones y el hombre tiene su ética. Los fantasmas, sus engaños y los monstruos andan sueltos. Las palabras del vicesoberano aburrían a Lu Ye, quien comentaba que sentía gran fastidio, pues aquel anciano utilizaba el mismo discurso pretencioso de su vida pasada. Este pensó que debió haber llegado más tarde. El vicesoberano comentaba que el torneo será por eliminación directa. Todos debían dar su máximo esfuerzo y no se permitían los cobardes, por lo que de inmediato declaró oficialmente inaugurado el 90º torneo de discípulos de la secta. Hong Lin de inmediato subió a la arena. Los hombres estaban enamorados, decían que era increíble, pero ella solamente estaba interesada en el protagonista y se preguntaba que si acaso siquiera iba a voltear a mirarla. Después de terminar su pelea, Hong Lin, esta terminó como ganadora, anunciada por el mismo vicesoberano. La siguiente en la plataforma era Xulin, quien comentaba al protagonista que le tocaba a ella. Ella se unió a la secta Dao por él, pero por más que insistía, Lu Ye no le prestó atención, cuya cosa provocaba lágrimas en los ojos de Xulin. Todo el mundo estaba sorprendido por la acción de Xulin. Decían que no podían creerlo, pues una mujer tan hermosa y era una simp o simpatizante desesperada por Lu Ye. Decían que era un desperdicio de belleza. Les parecía absolutamente trágico. Ya en la arena, la contrincante de Xulin comentaba a la misma que el protagonista la humilló. Preguntaba que por qué seguía pegada a él. Estaba dejando por los suelos el honor de las cultivadoras. Cuya cosa a la que Xulin respondió que agradecía su preocupación llamando a la hermana. Sin embargo, explicó que ella lo hacía por voluntad propia, para ella, pues el protagonista era más importante que el mismísimo camino de la espada. Furiosa por esto, la contrincante de Xulin le preguntó que qué clase de tonterías decía, que ese mismo día le daría una paliza para que por fin Xulin despierte. Todos los cultivadores que espectaban este torneo pedían que Xulin fuese golpeada. Decían que debía reaccionar a golpes.
La sanadora por otra parte pensaba mirando a Lu Ye que este era algo apuesto. Sin embargo, en la secta Dadao hay al menos 10 tipos más guapos que él. No entendía cómo tenía a Shulin tan embelesada. Le parecía un verdadero misterio. La contrincante de Shulin le decía que si ésta no reaccionaba ahora, no debía culparla a ella por no ser amable con ella. Sin embargo, Shulin, después de contraatacar, terminó posando la espada en la nuca, o bueno, en el cuello de su contrincante, aclarando que le agradecía. Su contrincante temblaba de miedo. La espada frente a ella, claramente, no tenía miedo, o bueno, dudas. Prácticamente le aseguró de que ella estaba en lo correcto. La ganadora de este combate fue Shulin del Pico Bailán, quien de inmediato volteó a mirar al protagonista, dedicándole aquella victoria. Todo el mundo estaba furioso con el protagonista, pues una mujer tan bella le dedicó la victoria y este ni se inmutaba. Cuando miraban que el protagonista se marchaba, sin decir una sola palabra, gritaban que era despreciable. No tenía ni un poco de consideración por aquellas damas. Y el próximo combate sería de nuestro protagonista contra Gu Qin. Todo el mundo pedía a Gu Qin derrotar a Lu Ye, pues la actitud de este contra Shulin no les gustó en lo absoluto. Decían que Gu Qin debía golpear al protagonista para que aquellas chicas se den cuenta finalmente de que el protagonista no sirve para nada. Pero mirando a Gu Qin, el protagonista pensaba que aquel nombre en realidad no lo recordaba, por lo que, bueno, Gu Qin quizás no era tan importante. Gu Qin de inmediato se lanzó al ataque del protagonista diciéndole que ese día le daría el escarmiento que todos desean darle. Cuando la espada de Gu Qin se acercaba a Lu Ye, este simplemente se preparó y con un golpe a Gu Qin envió a volar. Tras lanzar fuera de la arena a Gu Qin, el protagonista simplemente agradeció por el combate y sin retrasos fue nombrado ganador. El vicesoberano comentaba que en aquella generación realmente aparecieron brotes muy prometedores. Uno de los maestros al lado del vicesoberano comentaba que estaba de acuerdo, especialmente los del Pico Bailán. Era incluso exagerado. El vicesoberano comentó que una era Yue Honglin, la otra era Shulin y el otro era Lu Ye. No esperaba que la hermana Bai no solamente fuese buena cultivando, sino que también enseñó muy bien a sus discípulos. Decían que eran excelentes, sí. Sin embargo, sus emociones eran demasiado intensas entre sí. Otro maestro comentó que si aquellas dos chicas se enfrentaran al protagonista, duda que tengan cabeza para pelear. Y de inmediato, aquel maestro se sorprendió, pues entendió que incluso la hermana Bai, la maestra de estos chicos, había caído enamorada de Lu Ye. El anciano comentó que si aquello sigue así, teme que su secta Dadao se convertirá en una secta de cultivo dual. En la segunda ronda, Shulin avanzó. Yue Honglin también, al igual que el protagonista. En la tercera ronda, Shulin avanzó, al igual que Yue Honglin, y así se mantuvo. En la tercera ronda, el protagonista del Pico Bailán contra Li Yumin del Pico Wendao. Aquel era el escudo del espíritu tortuga. La defensa del mismo era impenetrable. Li Yumin era uno de los jóvenes talentos más prometedores. Cuando este atacó al protagonista, su ataque de inmediato fue quebrado. Solamente soportó un golpe de Lu Ye, quien tras destrozar de otro golpe el escudo, simplemente provocó la rendición de aquel joven. En el último momento, Lu Ye se enfrentaría a Yue Honglin. Honglin comentó al protagonista que sabe que no puede ganarle, sin embargo, debían quedar en una cosa, y es que no le golpee la cara. El protagonista, sonriendo, le comentó que le agradecía por recordárselo, y en un pestañeo, él mismo golpeó la cara de Yue Honglin. Esta estaba furiosa, gritó a Lu Ye, que le dijo que en la cara no. Allí comenzó a reunir su energía para terminar lanzando su puño divino impávido, puño el cual el protagonista, con un simple gesto de su mano, terminó
contrarrestando. El ataque fue demasiado fuerte, enviando a volar a Yue Honglin, quien tras caer ya derrotada y ser ignorada por completo por Lu Ye. La gente se preguntaba que si será que a Lu Ye en realidad no les gustan las mujeres. Honglin simplemente le maldecía diciendo que aquello no se quedaría así. Los hombres mirando cómo pasaba Lu Ye comentaban que si ese era el caso, el protagonista era digno de lástima y preguntaban que si acaso lo habían malinterpretado. Pues un chico solo por el mundo debe saber protegerse muy bien. En la quinta ronda el protagonista se enfrentaría contra Lin Hu Xuan nuevamente. Lin Hu mirando al protagonista le comentaba que corrigió sus debilidades. Sin embargo parece que todavía no era rival para Lu Ye. El protagonista le comentó que conocer la vergüenza para ganar valor y mejorar constantemente. Ese era el verdadero camino del cultivo. Lin Hu comentó que el protagonista no parece alguien irracional y le preguntó que entonces por qué era tan malo con sus propias hermanas menores. Pero este respondió que él mismo no necesita enterarse sobre eso. Solamente debía limitarse a atacar. Cuando Lin Hu lo dio todo, atacó con todo al protagonista, con la esperanza de derrotarlo ahora que conocía mejor sus propias debilidades. Pues como dice Sun Tzu, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y en 100 batallas nunca estarás en peligro. El protagonista de inmediato, mirando el ataque de Lin Hu, desplegó su intención de espada. Intención de espada con la cual solo balancear destruyó el ataque de Lin Hu. Lin Hu estaba sorprendido, pues no pensó que su ataque fuese tan fácilmente contrarrestado. Y con su intención de espada ya al frente, el protagonista preguntó a Lin Hu que si acaso quería continuar luchando. Sin embargo, después de darse cuenta de la brecha tan grande entre el protagonista, su habilidad y la de Lin Hu finalmente aceptó la derrota. El protagonista de inmediato le agradeció por el combate. Todo el mundo estaba impresionado, en especial los grandes maestros, pues la maestra del protagonista, la hermana Bai, no era especialista en el camino de la espada, y un genio como el protagonista que podía desplegar su intención de espada era un genio inigualable. Aquella intención de espada fue lo que hizo que Lin Hu se rindiera. Este maestro gritaba que él es el único capacitado allí para ser maestro del protagonista. Sin embargo, otro también salió comentando que no debía decir estupideces, pues ni siquiera podía vencerlo a él. Él debería ser quien le enseñe a Lu Ye. Un tercero comentaba que cree que ninguno de ellos estaba a su nivel, por lo que iría a buscar a su maestro para que él mismo lo instruya personalmente. La maestra Bai de inmediato se acercó a uno de estos y comentó que les recuerda que el protagonista era un discípulo de su pico Bailan y que lo que estaban diciendo era una falta total de respeto a ella. Este maestro de inmediato se acercó comentando a la hermana Bai que si accedía a cederle a Lu Ye, su pico Guyan estaba dispuesto a darle todos sus recursos de los próximos 3 años. El otro comentó a la hermana Bai que ella ya le conocía. Su escritura sagrada de la espada oculta necesitaba un heredero y que si el protagonista no iba a su pico, su linaje se extinguirá para siempre. Él estaba dispuesto a darle toda la esencia de sus 20 años de cultivo solamente por el protagonista. Sin embargo, ya agotada de todas estas súplicas, la hermana Bai comentaba que de ninguna manera entregaría al protagonista sin importar cuánto supliquen. No era negociable. El protagonista estaba sorprendido con la respuesta de la hermana Bai y se preguntó que si acaso la hermana Bai Qiolan no le tiene miedo a él, pues con lo que hizo en el pasado, esta debería estar deseando echar al protagonista para evitar problemas. Aquello le parecía demasiado extraño y para él no tenía ningún sentido. Sin embargo, alguien apareció comentando a la hermana Bai que él se llevaría al protagonista. Se trataba del venerable Shang Jian. De inmediato los hermanos de la maestra Bai rindieron respetos inclinándose al tío Shang Jian. Incluso el protagonista tuvo que hacerlo. Esto era algo sorprendente, pues incluso un gran anciano del reino Hedao fue allí
para pelear por el protagonista. Pero no solo apareció él, otro gran maestro marcial, llamando a Shan Jiang, comentó que con todo respeto cree que el protagonista encaja mejor con su estilo de espada. Otro más apareció, ya eran 3 venerables del reino Hedao. La maestra Bai de inmediato comenzó a suplicar llamando a los estimados tíos y ancianos, diciendo que según las reglas de la secta los discípulos solamente se eligen cuando recién ingresan. Ir allí a arrebatárselo ahora, solo porque mostró un talento excepcional, no era propio de superiores honorables. El hermano Shan Jiang, el venerable, comentó que ella ni siquiera era una espada china. Preguntaba que cómo pretendía ella entrenar a un talento tan grande de aquel calibre en el camino de la espada. La maestra Bai les gritó que eso no les daba el derecho de robárselo. El venerable Shan Jiang comentó que ya que estará tan terca, le preguntarían directamente al protagonista. El venerable Shan Jiang comentó a Lu Ye, que le pregunta en ese instante, que si estaba dispuesto a dejar el pico bailán y unirse a la tutela de un verdadero maestro de la espada. La maestra Bai se preguntaba qué respondería Lu Ye. Hong Lin pensaba que si el protagonista decidía irse, esto significaba que ya no tendrían nada que ver uno con el otro. Ellas no querían eso. El protagonista simplemente comenzó a reírse como maníaco y sin titubear, comentó que por supuesto estaba dispuesto. El venerable Shan Jiang comentó que era excelente, pues ya que no tenía objeciones iría a informar al líder de la secta para que tome la decisión final. De ese modo, los 3 venerables del reino Hedao se marcharon. En el rostro de la maestra Bai se notaba claramente que no le gustó la decisión tomada por Lu Ye. Yue Honglin, acercándose a ella, le preguntó que qué harían ahora. La maestra Bai respondió que mientras ella siga allí, nadie le quitaría al protagonista. De inmediato se preparó para ir con el director de la secta, con el líder, diciendo que debía arreglar eso, preguntándole a esos maestros que si acaso creen que le asusta a ella reunirse con el líder de la secta. De inmediato los discípulos que quedaron fueron regañados, les preguntaban que qué hacían allí parados, pues el torneo aún no había terminado. El siguiente combate, la segunda semifinal, sería contra, Xu Lin contra Xiao Huarong. Un duelo entre un par de bellezas. Esta también era una de las antiguas 8 emperatrices. Pero por otra parte, en el pabellón, al líder de secta le decían que tenía que darle la razón, pues si no, su técnica de espada morirá con él. Y así cada uno mostraba sus intereses por el protagonista. Decían que no dirían más, solamente debían dejar que le muestre sus respetos con aquella reverencia. El líder de la secta daoísta, llamado Liu Shanfeng, gritó a todos que cerraran la boca y mirando a la hermana Bai le comentó que estos no se veían desde hace un año. Le comentaba que la misma se había puesto más hermosa que nunca. Parece que estos 3 venerables del reino Hedao perdieron la discusión, siquiera empezando, pues la hermana Bai tenía engatusada al líder de la secta. Apenada, la maestra Bai no dijo absolutamente nada. Es claro que ya sabemos lo que pasará en esta reunión. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 3 de Traicionado por las 8 emperatrices. Si quieren ver la parte número 4, suscríbanse y activen la campanita, ya que saldrá mañana a esta misma hora. Ahora, sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.